¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les recuerdo que los programas de fin de semana los tenemos cargados en la web, elrural.com. Y hoy, si me permiten, les quiero eh, contar una historia a el presidente y al presidente de la República, me refiero, y a su ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que pareciera que han perdido un poco la memoria. Yo los otros días escuchaba asombrado cómo el ministro Domínguez anunciaba, por un lado, lo del trigo transgénico y por otro lado también el plan 25MT, cómo llegar a 25 millones de toneladas en la campaña dentro de 3 años, 2025. Es decir, pasar de los 22 que produjimos en la campaña 21-22 a 25, aumentar esos 3 millones de toneladas. Y se mandaron ahí una larga resolución con un anexo muy grande para asesorar a pequeños productores a usar tecnología y demás. Entonces, muchos productores me dijeron, nosotros tenemos la solución para llegar a 25 millones de toneladas. A lo mejor no hace falta que nos asesoren tanto, sino que hacen falta otras cosas. Pero para llegar a esa solución, yo le voy a pedir al presidente y al ministro, con todo respeto, que escuchen una pequeña historia o que recordemos juntos una pequeña historia. Yo les voy a mostrar lo que fue, con la ayuda de Tuchito y Leandro, como siempre, por supuesto, lo que fue la política triguera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner e inclusive de Néstor Kirchner. Vamos a empezar con mayo del 2006, y ahí vamos a poner la primera placa, cuando asume Guillermo Moreno, cierran las exportaciones y se empieza a profundizar la distorsión del mercado en beneficio de la demanda. En enero del 2007 se aumentaron 4 puntos los derechos de exportación de la soja y se crea el mecanismo de compensación a los productores trigueros a través de una resolución en la cual se deja en claro que a partir de las medidas tomadas por el gobierno nacional, les pido que si algunos tienen allí de archivo que la busque, a partir de las medidas tomadas por el gobierno nacional, los productores no estaban recibiendo el precio internacional que correspondía, y por eso se arma esta primera historia de decir, bueno, le aumentamos 4 puntos los derechos de exportación a la soja, y entonces con eso le vamos a pagar a los productores trigueros las compensaciones por este daño que les estamos causando por haber cerrado en las exportaciones. En noviembre del 2007 se aumentan los derechos de exportación del trigo de 20 al 28%. Y en marzo del 2008 aparece la famosa resolución 125. Sigamos y vamos a la placa siguiente. En mayo del 2008 aparecen los ROE verdes. En medio del conflicto se crea lo que se llamaba Matriz de Seguridad Alimentaria, Encaje Productivo Exportador, y se generan los pagos anticipados de los derechos de exportación todavía vigentes al día de hoy. Cuando se anotaban las declaraciones juradas de venta al exterior había que pagar los derechos de exportación. Eso empieza en mayo del 2008. Por suerte uno tiene memoria y archivo, ¿no? Fíjense los términos, matriz de seguridad alimentaria, encaje productivo exportador. Eso eran obras de Moreno, Echegaray, que en ese momento estaba en la ONCA, con las exportaciones cerradas. En mayo del 2008 se autoriza una cuota de 100.000 toneladas a Brasil. En junio del 2008 se crea por resolución 684 una norma para transparentar las existencias de granos, porque acusaban a los productores de estar ocultándolas. En junio del 2008 se aprueba una nueva cuota a los países amigos, en aquel momento Brasil gobernado por Lula, la Venezuela de Chávez, Cuba, Bolivia y Ecuador, y se le asigna la exportación de esa pequeña cuota de trigo a los pequeños exportadores, perdón, a los pequeños productores, no, los exportadores fueron siempre los mismos, a los pequeños productores. Claro,
Echegaray, que fue el inventor de este engendro, no tuvo en cuenta que países como Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador en ese momento no querían trigo. Y entonces esa cuota quedó sin utilizar y en julio del 2008 volvió sobre sus pasos y de la cuota de 1.000.000 quedaban 900.000 toneladas sin vender y entonces abrió el cupo pero sin destino preestablecido. Estos mamarrachos se hicieron allá por el 2008, después de la 125. En agosto del 2008 crean el Foro Verde, ¿se acuerdan aquellas reuniones que se hacían con Moreno y demás? Después se crea el Foro Blanco, las escuelitas. En agosto del 2008 autorizan que se puedan exportar 1.000.000 de toneladas. Claro, veníamos de la pelea del 2008, ¿no? En octubre del 2008 autorizan 1.700.000 toneladas. Así fueron manejando lo que hoy se llaman los volúmenes administrados, ¿no? O como lo llamamos ahora, volúmenes administrados, bienes culturales. En octubre del 2008 se hace la primera jornada internacional de exportación de valor agregado y lo organizan la ONCA de aquel momento y la Federación Argentina de la Industria Molinera, que tenían en el 2008 una muy buena relación con mi amigo Alberto España al frente de la molinería. En octubre del 2008, el entonces secretario de Agricultura lo habían eyectado a Javier de Urquiza por los problemas que había habido con la 125, y lo nombran a Carlos Chepi, y dice que el Estado va a garantizar a los productores precios razonables. En octubre del 2008 dicen, vamos a duplicar las exportaciones de harina. El trigo valía $300, la harina 450 y los farináceos 1.600. En enero del 2009 se crean los programas Trigo Plus y Maíz Plus. ¿Se acuerdan? Un fracaso total porque era un invento, otro de los tantos mamarrachos. Discúlpenme que esto va a ser medio largo, pero en enero del 2009 se modifica la Carta de Porte, en febrero del 2009 se autorizan 520.000 toneladas de trigo para exportar, y en marzo del 2009 se cambian las compensaciones a los molinos, la forma de pagar, y se les dice, muchachos, paguen el FAS teórico, por lo menos, porque ni siquiera estaban pagando eso la industria molinera en aquel momento. Se quedaba con la diferencia. Claro, en aquel momento todavía se la pagaban. Después al final dejaron de pagárselos. En mayo del 2009 se hace un acuerdo con los exportadores y se crea el ROE 365. En junio del 2009 se hace un nuevo acuerdo con los exportadores van a las casas de gobierno, hacen todo un show con la presidenta, después asume Julián Domínguez y crea la línea para denuncias, había que denunciar a quien no estaba cumpliendo con los acuerdos. En septiembre del 2009 se pone la devolución a pequeños y medianos productores de hasta 800 toneladas. En octubre del 2009 se anuncia la apertura permanente de exportaciones que no se cumple y en noviembre del 2009 se hace un nuevo acuerdo con los exportadores. Y así llegamos a noviembre del 2009 también, en donde Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta en ese momento, participa de la Feria de la Alimentación de la que hablábamos antes. Permítanme mostrarle esta tapa de Clarín, que es del 13 de enero del 2010. En aquel momento la mesa de enlace que existía como tal, mesa de enlace que tenía dirigentes importantes, muchos eran los que habían hecho el 2008 también, hacen un acto en el Teatro Broadway. Ahí van a ver, y además una marcha por la ciudad de Buenos Aires, claro, en pleno enero fue, ¿no? Y en aquel momento fuimos tapa del diario Clarín porque yo tuve oportunidad de hacer una exposición y comenté como algo gracioso, si se quiere, o gracioso entre comillas, ¿no? El granero del mundo hoy produce menos trigo que Kazajstán y Ucrania. En aquel momento, estamos hablando del 2010, ya advertíamos que la Argentina se venía cayendo. Pero siguió la historia. En enero del 2010, Moreno hace un acuerdo con las provincias, aparecen las listas de Moreno, quién podía vender, a quién había que venderle. Esos acuerdos provinciales después no funcionaban, entonces Moreno le exige a los exportadores que cumplan con las listas que él les manda. En abril del 2010 recién reglamentan aquella devolución de pequeños y medianos productores hasta 800 toneladas. En junio del 2010 autorizan la exportación de 3 millones de toneladas. En noviembre del 2010 hacen un acuerdo con el Chaco para que los productores del Chaco puedan vender. Después se crea el CEPAGA, el Certificado de Estímulo a la Producción Agropecuaria Argentina, lo crea con un anuncio espectacular Cristina Fernández de Kirchner en la Casa de Gobierno. El objetivo era promover la producción de trigo, cuanto más se producía iba a haber menos derechos de exportación, y se crea un fideicomiso en el Banco Nación. Hasta ahí llegamos, y este fue el resultado de toda esa política. Este gráfico que van a ver ahora
es en donde está el diferencial promedio entre el precio interno y el precio de exportación, los que los productores dejaron de recibir. Y acá no estamos contemplando el diferencial cambiario. Fíjense cómo fue creciendo a lo largo de los años y a través de la implementación de esta política. Lo que está a recuadro, por supuesto, es la etapa desde que se empezaron a cerrar las exportaciones. Y avancemos un poquito más. ¿Cuál fue el resultado de esta política? Ahí lo tenemos en la otra placa. Fíjense, la producción cayó un 50%, hubo 30.000 productores trigueros menos, se transfirieron 7.000 millones de dólares a la demanda, fundamentalmente la exportación y la industria molinera, se dejaron de exportar 20 millones de toneladas de trigo, equivalentes a 7.260 millones de dólares, se perdieron mercados externos, cayó la industrialización, el pan pasó de 2 pesos con 50 a 28 pesos el kilo, es decir, prácticamente multiplicó por 10 su valor, se concentró la molinería y la exportación, entonces díganme quién ganó. Llegado a este punto, hasta aquí la historia, vamos al presente. Vea ministro, vea presidente, o presidente y ministro en ese orden, porque no quiero saltarme el ceremonial, los precios del trigo desde el año 1999 en el mercado mundial. Fíjense los picos que tuvimos allá por el 2008, en el 2011, 2012, 2013 y 2014, si quieren, y ahora una serie que viene bastante firme, con valores muy altos, como lamentablemente consecuencia de la guerra. Tengan en mente los momentos de picos de precios, ¿no? Vamos a ver ahora, Presi y Ministro, qué pasó con la superficie sembrada desde el año 1999-2000, y ahí le voy a empezar a explicar la solución que me dicen los productores que tienen para llegar a los 25 millones de toneladas muy rápidamente. Fíjense, millones de hectáreas en la Argentina, ahí está la placa, perdón por algunas fotos, está la primera parte, que es el final de la etapa de Menem. Llegamos a 7.100.000 toneladas el primer año de Fernando de la Rúa, se pasó de 6,5 millones a 7.100.000, después ya el segundo año de la Rúa empezó a venir el desastre, Duhalde, después llegó Kirchner, la gente retomó un poco de confianza, pero le duró muy poco. Claro, en el 2008, como ustedes vieron, tuvimos los precios más altos históricos del trigo y eso logró una recuperación de la producción, pero después llegó la señora presidenta de aquel momento, decidieron el cierre de exportaciones con su marido, que ya había empezado en el 2006-2007, fíjense, por eso la caída, esa pequeña recuperación, y después empezamos, miren, 2008-2009, 2009-2010, todo lo que está en rojo, el periodo de Cristina Fernández de Kirchner, hasta el 2015-2016, que fue el último año que se sembró, el 2015, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en donde caímos hasta 4.400.000 hectáreas. Y fíjense, presidente y ministro, de repente del 2015-2016 al 2016-2017, la superficie de trigo creció 1 millón de hectáreas de un año a otro. Y Macri termina con 7 millones de hectáreas, es decir, pasó de 4,4 que dejó Cristina a 7 millones de hectáreas. Aumentó en 2,6 millones de hectáreas. Y después Alberto heredó eso y casi le diría que hasta la campaña esta que estamos terminando, la 2021-22, lo pudo usufructuar. Y por supuesto, algo parecido pasó con la producción. Fíjese que llegamos, miren, en la etapa de Menem, al final, el primer año de la Rúa lo agarró también, 16 millones de toneladas de trigo producíamos. Después con Néstor estuvimos entre los 12 y los 15, y llegamos a los 16 en el 2007-2008, y ahí empezaron a toquetear cada vez más el mercado después de la 125. Cuando los precios internacionales subían, los productores trataban de recuperar algo de producción, pero fíjense los volúmenes, ¿no? 8.400.000, 9, ahí después la suba de precios permitió que hubiera 15 y 14, pero después volvimos a caer 8, 9,2, 13,9, 11,3. Los 13,9 fueron porque veníamos de 9,2 y los precios del trigo en la Argentina volaron y los productores sembraron. Pero después se dieron cuenta que el último año ya no tenía sentido porque la política de Cristina Kirchner era cada vez torpedear más la producción. Acuérdense de esto. Y después vino Mauricio Macri y otra vez el milagro. De 11,3 se pasó a 18,4, 18,5, 19,5 y 19,8. Es decir, se pasó en un periodo de un año a otro, se aumentó 7 millones de toneladas la producción. Fíjense qué fácil era. Después tuvimos una seca en la 2021, 17,6, el récord de 22,4 de esta campaña, y en la próxima ya nos vamos a volver a caer a 20. ¿Cuál fue el resultado de esto en materia de exportaciones? Lo vamos a ver en la última placa, en donde podemos apreciar
que tuvimos momentos de exportaciones récord, como fue el año 2022, como va a ser el año 2022, que vamos a llegar a 14,5 millones de toneladas. Todo esto se hizo sin necesidad de ningún plan especial, simplemente se pudo hacer porque a alguien se le ocurrió cuando asumió la presidencia, me refiero concretamente a Macri, decir, saquemos los derechos de exportación y dejemos que se exporte libremente. Además de, por supuesto, también sacar el cepo. Pero básicamente, con estos precios que tenemos hoy, ministro y presidente, no les hace falta ningún plan, solo les hace falta abrir las exportaciones. Y miren lo que le digo, si ustedes abren las exportaciones, dejan de toquetear el mercado, los productores son tan buenos que hasta se bancan los derechos de exportación y la distorsión cambiaria, porque los precios son realmente espectaculares y estamos desaprovechando esa oportunidad. Y no jodan más con anuncios que no sirven para nada, sino que son anuncios provocativos porque son mamarrachos como estos fideicomisos. Me quedó para el final, por si no lo saben, la placa de un iluminado. ¿Quién es el iluminado? Augusto Costa, que creo que es amigo y funcionario de la provincia de Buenos Aires y amigo del gobernador. ¿Qué dijo el iluminado Augusto Costa en una nota en página 12 el 8 de febrero del 2014? Dijo, hay resistencia a la baja de precios, que es lo que tenemos hoy, ¿no? Por ejemplo, los productos panificados subieron cuando hubo un salto en el precio de la harina el año pasado. En el último trimestre, la harina bajó un 60% y los panificados siguieron subiendo. Entonces, era una excusa la suba de la harina. De hecho, ese insumo solo explica el 15-20% de los costos totales. Como ven, Presi y Alberto, gente del equipo de Axel Kicillof, piensa muy parecido a como pensamos nosotros. Por supuesto, no sé si ahora lo volvería a decir él, pero esa es la realidad. Y ya vieron, no hace falta ningún plan mágico. Simplemente dejarlos que los productores produzcan, abran las exportaciones, hasta, insisto, se bancan los derechos de exportación y la distorsión cambiaria porque el mercado internacional se los permite y lo vimos con la historia. El desastre son ustedes. Hasta mañana.